Querido Señor, aquí presentamos nuestra nación y te pedimos tú bendigas nuestra tierra, Señor, nuestra iglesia, Señor. Señor, y realmente oramos por la palabra. Te pedimos que tú bendigas a David, bendigas su familia y que tú abras sus labios como lo has hecho siempre, Señor. Gracias por su vida, gracias por su ministerio, Señor. Señor, lo bendecimos en tu nombre y sea bendita esa palabra, Señor, para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Buen día a todos, hermanos, hermanas. Buen día. Un poco de frío, pero con ganas de aprender, de estar juntos. Sé que está en medio nuestro amado Poli con su esposa. Sean bienvenidos, hermanos. Un amor muy grande por ustedes. Están en casa. El Evangelio de poder. Vamos a referirnos primeramente a Romanos capítulo 1, el verso 14, que dice así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una breve rememoranza, y es que el apóstol Pablo escribe esta epístola a los romanos, más o menos por los años 56 a 58 después de Cristo. Es en ese tiempo que él escribe. Y los estudiosos determinan que ha sido escrito desde Corinto, cuando él estaba en Corinto. Y él tenía muchos deseos de viajar a Jerusalén y luego pasar a Roma. Por eso es que les habla de que iba a estar con ellos. Y pasar a Roma para darles a conocer y confirmar el mensaje de salvación a los suyos. Porque sabemos que Pablo era romano y él tenía un deseo ardiente de compartirles. Pablo hace mención, por ejemplo, de los de Roma como amados de Dios, llamados a ser santos. Está en el capítulo 1:7. Y un amor entrañable por todos los suyos, por quienes oraba, dice, sin cesar, en el verso 9 del capítulo 1. Qué amor de este Pablo, como decimos, por su gente, por su pueblo. La epístola a los romanos está considerada como una obra magistral de la doctrina cristiana. Una obra magistral. En la misma, por ejemplo, se hace énfasis en la necesidad de la justicia de Dios. La provisión, y también de la provisión de la justicia de Dios, pero que es mediante la fe. Pablo el apóstol, de una manera muy firme y con total convencimiento, expresa el centro de su mensaje a todos los romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta es su carta de presentación a los de su nación. Y por qué no decirlo también para nosotros. Él se presenta así, un hombre que no se avergonzaba del Evangelio. Pablo para ese entonces ya tenía demasiadas evidencias de que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no solamente era un mensaje,
sino que era el portador del poder de Dios. Este poder se manifestaba principalmente y a partir de la fe. Esto implica, hermanos, que todos nosotros debemos de plantearnos sobre qué concepto tenemos del Evangelio de Cristo. ¿Qué concepto, qué pensamiento tienes del Evangelio? ¿O es solamente que agarramos, lo ponemos bajo el brazo? ¿Qué concepto tienes de lo que contiene este bendito libro? Porque si para nosotros es solo un mensaje, le habremos quitado su esencia y no habremos comprendido ni recibido la revelación de la salvación. Ahora, a este respecto, hermanos, debemos volver a leer con más detenimiento lo que expresa Pablo en los siguientes versos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, es en el Evangelio donde es revelada la justicia divina en favor nuestro. Muchos escuchamos aún hasta en los noticieros y la gente está anhelando justicia. Ver manifestaciones que hay en diferentes países, la gente está clamando por justicia. Los cristianos, aquellos que decimos ser cristianos, debemos entender que la justicia divina solo la vamos a encontrar en la palabra, en los evangelios. Es ahí donde es revelada, dice, la justicia de Dios. ¿Cuánto bien nos hace entonces allegarnos de manera confiada y ardiente a las Escrituras? Esta revelación solo es dada a aquel que tiene fe. La palabra va a exigir de nosotros un solo requisito: creer. Creer. Porque creyendo, posteriormente, se entiende que la justicia de Dios ha sido aplicada a nuestra vida. Es el Espíritu Santo que se encarga de convencernos y decir: esto es real en ti. Esto es lo que produce la transformación en nuestras vidas, hermanos. El que ejerzamos fe en la palabra de Dios, en su mensaje, en su evangelio. Eso es lo que produce transformación. Es ahí donde el poder de Dios es manifiesto en nuestras vidas. Es en el evangelio que vamos a encontrar esto. Pablo el apóstol concluye de una manera brillante este bendito verso de Romanos 1:17 que dice: mas el justo por la fe vivirá. Qué corta expresión, pero sin embargo es explosiva. Sin duda alguna esta porción es la que no solamente transforma la vida de los que se acercan a Dios, sino que ha producido uno de los cismas más grandes en la iglesia de su tiempo, con Martín Lutero, por ejemplo, quien en el año 1517 publica sus 95 tesis,
Esta publicación fue una carta dirigida a la Iglesia de Roma, en la que desacredita directamente la doctrina papal sobre las indulgencias. Antes podíamos ganar el cielo ahí a un costo. ¿No sienten que se está repitiendo la historia? Necesitamos ese espíritu valiente de Lutero para decir esto no es verdad. Lo que es verdad es que es por fe y para fe. Sola fide, solo la fe, hermanos, ¿cierto? Todos nosotros realmente requerimos la misma revelación que recibió Lutero, ya que esta nos llevará a presentarnos delante de Dios, no con nuestra propia justicia de buenas obras, que es trapo de inmundicia, sino con la justicia provista por Dios mismo y enviado desde el cielo. La justicia de Dios ha sido enviada desde el cielo. Esta justicia se llama Jesús, nuestro Salvador. Es Jesús que ha venido. Él es el portador, el único. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Qué expresión, hermanos. Podemos continuar este mensaje con la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué quiere decir Evangelio? ¿Cuál es su definición? Yo sé que hay hermanos nuevos. Necesitamos seguir enseñando. Significa buena nueva o mensaje feliz. Es también la buena noticia de transformar la vida de los individuos. El Evangelio es un conjunto de 4 libros contenidos en el Nuevo Testamento. Y es donde se narra la vida, enseñanza y milagros de nuestro Señor Jesucristo. Los 4 libros, hermanos, forman parte del Nuevo Testamento. Estos 4 libros han sido escritos y son de los evangelistas Lucas, Mateo, Juan y Marcos, los cuales coinciden. Mejor dicho, sí, coinciden entre ellos en su narración y son conocidos como los evangelios canónicos. Qué palabras, ¿no? Parece ahí. Necesitamos un poquito volver al diccionario. ¿Saben, hermanos? Se denomina evangelio canónico aquellos escritos neotestamentarios de carácter evangélico, redactados probablemente en el siglo I. La palabra canón significa caña o vara o también norma o medida. Qué interesante el deseo de aquellos hombres en ese entonces ya de cuidar la pureza de la palabra de Dios. Y diseñan un canon, es como un filtro, para que toda palabra que ahí venía y decían, no, esto ha sido también escrito por los apóstoles o es palabra de Dios, tenía que pasar por ese filtro llamado canon, por esa medida. Y es que ahí se determina que había más de 70 libros que no podían pasar ese estándar del canon bíblico. Sin embargo, estos 4 evangelios cumplen esos requisitos del canon, por eso son los evangelios canónicos. ¿Se está entendiendo, hermanos? ¿Está bien? Muy bien. Los evangelios canónicos abarcan 3 evangelios. De esos 4, 3 son llamados sinópticos. De nuevo, ¿no? Y uno agarra, ¿y ahora qué hago? Y son los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas. El evangelio de Juan es incorporado como evangelio canónico, pero no está considerado como un libro sinóptico.
¿Qué quiere decir entonces sinóptico? ¿Ya? La denominación de evangelio sinóptico se utiliza para hacer referencia a 3 de los 4 evangelios canónicos, en concreto Mateo, Marcos y Lucas, en razón de su afinidad y de sus semejanzas en cuanto a orden de la narración y al contenido. La palabra sinóptico indica que los contenidos de estos 3 evangelios pueden disponerse para ser vistos juntos. Tú los puedes poner uno al lado del otro, juntos. Hay una Biblia justamente que contiene esta característica. Los puedes leer juntos. Tienen una narración impresionante en cuanto a su similitud. Tanto en columnas verticales paralelas, dice, o bien en sentido horizontal. Es impresionante cómo el Espíritu Santo ha guiado. Por eso se llama sinóptico. Puedes verlo al mismo tiempo a los 3, el mismo mensaje. ¿Se ha entendido, hermanos, hasta ahí, esta parte? Entonces ya sabemos lo que quiere decir canónico y lo que quiere decir sinóptico. ¿Está bien? ¿Por qué nos importa esto, hermanos? Porque justamente muchas veces somos cuestionados con estas palabras y necesitamos saber. No obstante, cada evangelio representa y presenta de una manera diferente la vida de Jesús. ¡Qué belleza, hermanos! Cuando nosotros abrimos las Escrituras, debemos sentir que estamos frente a al único, mejor dicho, manantial, purísimo. Hay hombres que han intentado encontrar cuantas más fallas tiene las Escrituras. Se han convertido en los mejores teólogos. De verdad, ese ha sido su inicio. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el Rey. Y esto dirigido hacia los judíos. El Evangelio de Marcos muestra a un Jesús como siervo. Y esto dirigido a los romanos. El Evangelio de Lucas se puede observar un Jesús como un hijo como un hijo de hombre y dirigido a los griegos, especialmente para los griegos. Y el Evangelio de Juan recoge las enseñanzas, acciones de Jesús, así como su muerte y resurrección, observando a un Jesús como el Verbo encarnado a todos los hombres. Juan tiene esa característica, llega con una mayor fuerza hacia todos y presenta aún a Jesús como el Verbo, como la palabra. Entonces, hermanos, si partimos de una buena y correcta definición de evangelio, entonces podemos asegurarnos de poder continuar por la senda estrecha. Nunca olvides que hemos sido llamados para recorrer este camino, que es la senda estrecha. ¿Está bien? Muy bien. El evangelio, hermanos, tiene una sola y profunda virtud. Habla solo de Jesús. Es Jesús el personaje central y único. La epístola a los Romanos lo confirma de manera elocuente. En Romanos 1:1, Pablo escribe y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Imponente. Como Pablo confirma todo esto, hermanos. ¿Saben, hermanos? Cuando leemos las Escrituras, es aquí donde debemos detenernos. Un momento debes parar en tu lectura
¿Está bien? Debes parar y elevar una oración que se convierta en un ruego y en una súplica para que alguien mayor y único nos pueda enseñar y revelar la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es aquí donde entra en escena nuestro bendito Espíritu Santo. ¿Sí? Bendito, prometido por Jesús. Él es nuestro maestro. Así leemos, nos acercamos a Romanos o a cualquiera de las epístolas o aún a los evangelios. Necesitamos del Espíritu Santo, hermanos. Enséñame. Maestro, enséñame. Que brote de nuestro corazón esa necesidad de no solamente tener una lectura rápida o en cuánto tiempo lo hago, sino decir, Señor, ahora enséñame a mí. Yo quiero ser tu alumno. Yo quiero ser aquel que no solamente lo lea, quiero aprender a vivir esta palabra. Así es cuando Jesús, por eso hizo mención en Juan 16:12 y dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién tiene la capacidad y toda la potestad de revelar a Cristo a nuestras vidas? Es el Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo. Maestro. ¿Saben qué? A mí me impresiona la paciencia que tiene para enseñarnos. No en el sentido que hay algunas cosas que el Espíritu Santo años nos está enseñando. Es un maestro paciente, amoroso. Posiblemente nosotros en lugar de él ya hubiésemos jalado la oreja de nuestros alumnos, ¿no? Tantos años y no aprenden. Y el Espíritu Santo no se rinde. ¿Cuántas veces en mi oración le he llorado y le he dicho, Espíritu Santo, no te rindas conmigo, soy un clavo, pero no te rindas? Seguime enseñando, hay veces me cuesta aprender. Somos tercos, eso somos, desobedientes. Nos vuelve a decir y volvemos a meter la pata. O hay algunos nomás aquí que se identifican, los demás han superado. ¿Cómo es, hermanos? Necesitamos así del Espíritu Santo. El Evangelio entonces es acerca de su Hijo, no de nosotros. Es el relato más brillante, digno y sublime sobre el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros podemos hablar del Evangelio, pero si nuestra exposición no incluye a Jesús como el centro, habremos no solamente perdido el tiempo, sino que podemos incurrir aún en mentiras y en vanidades. Toda enseñanza que precia de decirse que es cristiana debe ser cristocéntrica en su totalidad. En su totalidad. Podemos aseverar que los evangelios son parte de un conjunto de libros sagrados, inspirados por Dios y escritos por hombres guiados por el Espíritu Santo, que en su conjunto se denomina testamento. ¿Está bien? Y tenemos el Antiguo Testamento que nos declara, nos enseña sobre la promesa de Dios. Dios empieza a hablar
a través de sus profetas, esas sus promesas. Pero empieza a hablar acerca de su Hijo. El Antiguo Testamento ya empieza a preparar, como decir, el terreno para la venida de nuestro Señor. Insignes palabras proféticas que siempre apuntaban al Hijo de Dios, al Cordero de Dios. El Nuevo Testamento nos declara el cumplimiento de la promesa. Dicho de otra manera, es el cumplimiento de la promesa de Dios mediante su Hijo Jesucristo. Vino Jesucristo y Él es el cumplimiento de todas esas promesas que hizo el Padre. Él mismo en persona vino a decir: esto es así. Así fue dicho y así es. Eso nos declara el Nuevo Testamento. Y todo esto en favor nuestro. Qué impresionante lo que hace el Señor. Pablo lo declara de esta manera en 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo estaba profetizado. Qué belleza esa unión que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una segunda pregunta que podemos hacernos hoy es: ¿cómo podemos demostrar que el Evangelio es poder de Dios? Si alguien viene y te dice: bueno, ya está muy bien, ya me lo acabas de leer y dice que aquí, que no te avergüenzas del Evangelio, que es poder de Dios. ¿Cómo le demuestras? Esta es una segunda vez que es lindo explicar cómo está incluido el poder de Dios en el Evangelio. Porque también la palabra nos enseña en 1 Corintios, capítulo 1, el verso 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, dice, los que somos salvos, es poder de Dios. Y la pregunta es: ¿y cómo demuestras que es poder de Dios la cruz? ¿Cómo lo demuestras? Para los que han pasado el PNF, yo sé que esa es una respuesta que ya la saben. Así que les aliento, para los nuevos que se van a inscribir en el PNF, van a aprender esas respuestas. Ahora voy a responder a esta primera. ¿Cómo es que el testamento, ya, los evangelios son poder de Dios? ¿Está bien? Hermanos, lo voy a hacer de una manera práctica, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que aquí está un testamento que va a ser leído. ¿Está bien? Y hemos sido reunidos por los abogados o albacetes, se llama, para escuchar el testamento. ¿Sí? Este es un documento que ha sido validado primero por una autoridad. No es cualquier papel, hermanos, el que está aquí. Ha sido validado. Hay autoridades que no solamente lo sellan y lo firman. Es todo el Estado que respalda a esta autoridad para que, una vez firmado y sellado, contiene un valor. Este testamento, ¿está bien? Su contenido adquiere un valor tal
que nos declara a cada uno de nosotros, ya, como herederos. Como herederos. Aquí está escrito el nombre tuyo que dice, señor o señora fulano de tal, usted ha heredado esto. La casa, por ejemplo. ¿Está bien? Ahora, nos pondremos a pensar en lo siguiente. ¿En qué momento este testamento adquiere un valor real? Y es en el momento en que tú recibes el testamento, donde ahí dice, señor David Archondo, es como decir beneficiario o recibe de herencia tal cosa. Aún como está validado, ¿no es cierto? Yo puedo ir donde las autoridades y decir, muy bien señores, aquí está mi testamento y ahora vamos a cambiar el nombre, ya no va a estar a nombre de mi papá, ahora va a estar a mi nombre. Y puedo hacer el trámite de cambio de nombre. Pero, ¿y si no lo leo? Si no leo el testamento, ¿tiene valor para mí? Me estoy dejando entender en qué momento el testamento adquiere valor. Es cuando tú lo lees. Segundo, ¿qué pasa si yo agarro el testamento, leo y digo, no, ese mi padre era bien bromista, era mi padre, ¿qué te pasó, no? Pero no creo que me haya dejado eso. Difícil, deja eso ahí, sigamos con la vida. ¿Qué pasa si yo no creo que lo que me han dejado es para mí? ¿Adquiere valor o no adquiere valor? No adquiere. Tú necesitas creer que este documento a ti te hace heredero y que eres el dueño. ¿Se está entendiendo, hermanos, el ejemplo? Ahora se entiende por qué y cómo debemos acercarnos nosotros a las Escrituras. Con fe. ¿De qué te sirve leer todo esto si tú ni siquiera le crees? Entonces no se va a poder efectivizar el poder de Dios. Todo este bendito libro ha sido escrito en favor nuestro. Y seguimos discutiéndole al Señor nosotros. No, es que eso no es para este tiempo. No es. ¿Me entiendes cómo es el corazón nuestro? ¿Y por qué hay algunos hermanitos allí que empiezan nuevos, leen y quedan perplejos y dicen, Señor, yo no lo sabía, había sido dueño de casa y lo voy a disfrutar? Algunos otros hermanos están 20 años allí y no creen y siguen viviendo afuera cuando son dueños de casa. ¿Qué les parece? Ahora entiendes por qué no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Primero para salvación, dice. Para salvación. El Evangelio es para salvación, hermanos. Y debe ser predicado con esa fuerza, con ese entusiasmo. Yo quiero alentar algo a los jóvenes. Escúchenme bien, jóvenes, y también hermanos mayores, porque necesitamos dar respuestas. Hoy en día hay jóvenes que con un buen corazón, les digo así de corazón esto, con un buen corazón tratan de casi identificarse con la gente del mundo como para ganarlos para Cristo y bueno, y se quieren hacer tatuar para que decir, yo también, no te hagas lío y poder acercarse. Quiero decirte algo. No son los tatuajes tuyos los que van a acercar a la gente a Cristo. Es el Evangelio. Nosotros debemos estar preparados a dar el Evangelio. Para que cuando estas personas, no importa que después ellos estén llenos de tatuajes, ya se acerquen al Señor, se tienen que acercar a través del Evangelio que han escuchado, por la locura de la predicación.
No es porque yo voy a agarrar ahora, mira, por esta vez voy a hacer una excepción, nos vamos a dar unos tragos, vas a ver que jamás vas a ganar una vida así. O al menos si queremos pretender que el Espíritu Santo opere en medio de esas vidas, tiene que ser a través del Evangelio. La palabra y la buena nueva, hermanos, van a atraer a la gente a Cristo. Es la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces el contenido del testamento adquiere un valor tal que nos declara que somos todos nosotros herederos y beneficiarios de todo su contenido. Todo su contenido. Entendamos que el testamento en sí mismo ya tiene todo el poder y autoridad de ejecutar ese contenido. Primero se hace efectivo, ya hemos dicho, cuando leemos, ¿no es cierto? Y segundo, adquiere poder cuando creemos que lo que está escrito aquí es para mí. Es para mí y para nadie más. Para mí. Antes de leerlo, no sabíamos nada, ¿cierto, hermanos? Del testamento. Imagínate que te citen donde el abogado, y uno dice, ¿para qué me ha citado un abogado ahí? Y había sido para que escuches un testamento en el cual tú estás mencionado, estás incluido. Y no teníamos nada, pero en cuanto leemos nos enteramos que habíamos sido designados como herederos y nos convertimos en dueños. Entonces todas las verdades mencionadas en el testamento transforman nuestra vida. ¿Sí? ¿Cómo es que transforma tu vida? Si tú estás viviendo en X lugar y hay un testamento que viene y te dice, Señor, usted es el dueño, ¿te cambia o no te cambia la vida? ¿Sí? Te cambia, hermano. Ya eres dueño de casa, ya no eres inquilino. Ahí vas a aprender a cuidar como dueño, ya no como inquilino. Te transforma la vida. Pero imagínate que todas esas, y estoy dando un ejemplo tan sencillo de solamente un bien inmueble. Aquí estamos hablando de vida, hermanos, de lo que el Señor hace mención en sus sagradas escrituras. Hermanos, todas estas verdades mencionadas en el testamento, ciertamente que transforman nuestra vida y nos enseñan que este proceso concluye cuando alcanzamos la estatura del heredero principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una última pregunta. ¿Crees? Hermanos, voy a volver a preguntar, ya creo, o me ha fallado mi oído, ¿ya? Hermano, ¿crees que eres heredero y coheredero juntamente con Cristo? ¿Sí? Hermano, disfrútalo. Esto va a transformar tu vida. Va a transformar. Ahí es donde tú vas a poder empezar a mirar y decir, Señor, no está aquí abajo mi herencia. Está allá, juntamente con mi Señor Jesús. Con Él. Y Él solamente quiere que administremos aquí aquello que nos ha sido otorgado temporalmente, hermanos. Temporalmente. Nadie es dueño absoluto aquí de nada.
excepto de lo que Dios le haya dado para vida eterna. ¿Está bien? Que Dios bendiga su palabra. Que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos. Hermanos, con esta breve enseñanza, podemos también nosotros identificarnos al igual que Pablo y decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quiénes tienen que vivir por fe, hermanos? Los justos. Y hemos sido justificados nosotros en la cruz del Calvario. Aquella lista larga que teníamos, que nos hacía dignos de muerte, esa ha sido quitada de las mismas manos. ¿Tú sabías eso, hermano? Ha sido quitado de las mismas manos de la ley santa de Dios que te acusaba y te decía, tú eres digno de muerte, aquí está. La ley de Dios te acusaba. Y Jesús dijo, no, denme a mí. Se necesita que alguien muera por esto, porque eran dignos de muerte, todos. Y lo ha llevado en su muerte todo aquello que la ley santa de Dios nos acusaba, y murió por nosotros. Por eso es que cuando Jesús resucita, aún la ley santa de Dios te mira y dice, eres santo, porque no hay nada de lo que se te acusaba antes, porque la sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado. ¿Sí? Eso es para la gloria de Dios. Por eso es que esa noche un poco sombría, esa noche donde no esperaban que se iba a hablar esas palabras tan sublimes, mientras 12 hombres comían junto con su maestro ahí en el aposento alto, dice que el Señor se levanta en medio de lo que están comiendo. Ellos ni se soñaban lo que les iba a decir Jesús. Y Él empieza a decirles palabras tan sublimes, tan celestiales, que solamente era el único portador, era el Hijo de Dios. Solo el Hijo de Dios podía haber dicho estas palabras en un momento donde parecía que había una tensa calma. Y ahora sí voy a pedir que me pasen una porción de pan y vino. Jesús se para y ahí todavía posiblemente sus discípulos han debido estar casi masticando la cena, ¿no es cierto? Y como decir, ¿y ahora qué tiene el maestro que decirnos? Él se para y delante de esos 12 hombres que él había elegido, toma un pan y lo empieza a partir. Y les dice, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Esos 12 hombres posiblemente no sabían lo que estaban comiendo ese momento. Ellos decían solamente era un pan, pero estaban participando de una de las ceremonias más dignas que hombre alguno podía participar. Y es que ese momento Jesús estaba introduciendo la gracia y estaba dando por concluido toda la ley mosaica. Ya no más por obras, ahora es por el regalo bendito. Pero tienes que participar de mi cuerpo, tienes que comer de mi carne,
Tienes que beber de mi sangre. Ese era el gran mensaje que Jesús estaba dando esa noche. Y hoy día lo vamos a traer a memoria, porque dice que hagamos esto en memoria de Él hasta que Él venga. Todas las veces que lo hagas, en tu casa, hermano, en reuniones de grupos pequeños, háganlo en memoria de Jesús. Participemos del pan. Te damos gracias por este pan, Señor. Te damos gracias por el privilegio de participar como hijos tuyos, Señor. Porque tú nos has prometido que nos ibas a sentar en una mesa delante de nuestros angustiadores. E ibas a poner aderezos todavía delante de esa mesa. Y lo has hecho, Señor. Lo has hecho, Dios. Aquí estamos tus ovejitas, Señor, que no sabemos ni defendernos. No hemos nacido para eso, Señor. Hemos nacido para ser protegidos por ti, Señor, porque tú eres el gran pastor de las ovejas. Asimismo, esa noche nuestro Señor Jesucristo toma una copa, que su contenido era el vino, y les vuelve a decir algo, una de sus máximas, y les dice: esta es mi sangre, que es derramada por cada uno de ustedes. En ese momento se estaban cumpliendo muchas profecías. En esa noche se cumplieron muchas profecías, hermanos. Y en esa participación del pan y el vino también. La sangre derramada de Jesús hoy sigue limpiando de todo pecado. Hoy a todo aquel que se acerca con fe, por salvación, por perdón, con arrepentimiento, hermanos, acerquémonos siempre al Señor y podamos participar del vino y le digamos: Señor, hasta que tú vengas, vamos a participar. En el nombre de Jesús, háganlo. Sea bendito el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Sea bendito por siempre.